Es necesario no solo tener la verdad, sino difundirla. Vamos a estudiar la palabra de Dios unos momentos para nutrirlos. Voy a tratar de ser concreto y no tan breve, pero lo necesario para que haya algunas preguntas. Leo capítulo 17 Juan, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a pedir al Señor que nos dé luz sobre algunos detalles. Esto es que no somos eternos, vamos a ser eternos. Entonces, parece que Dios no hizo, sino que nos hizo inmortales para lograr la eternidad. Es decir, si hay espíritus que Dios creó, los creó no para morir, pero podían morir. Entonces no eran inmortales. Iban a ser inmortales los que aprobaran el examen severo que va a haber. Muy bien. Entonces, vamos a hablar algo del mundo de los espíritus. No vamos a poder extendernos mucho, pero el mundo de los espíritus me refiero a las creaciones espirituales, que son primero que las creaciones materiales. Dios hizo primero espíritus, es Padre de espíritus. Desde que se conoció que la frontera de lo material y de lo inmaterial es muy borrosa, porque la energía se hace materia y la materia energía, desde entonces se ve la prioridad, la ascendencia de lo que no es visible, de lo espiritual sobre lo material. Entonces, cuando Dios creó los espíritus, no vamos a entrar en mucho detalle, pero cuando creó los espíritus, aunque está creando todavía, ¿no? Cuando está creando espíritus, y creó los espíritus de la tierra, que vinieron a morar aquí, el cuerpo, Él los creó, pudiendo haber hecho muchos, dice. Por ejemplo, en el caso de la tierra, creó uno, el de Adán. Puso uno, pues. Y cuando hizo a Eva, dice la Escritura, pudiendo tener, más bien, teniendo abundancia de espíritus, no hizo otro. Porque quería hacer simiente de Dios en Eva. Entonces, por eso puso de Adán en Eva. Del espíritu que estaba en Adán, lo puso en Eva. No sopló aparte en Eva, ¿no? Bueno, esto nos lleva a que nosotros pensemos que los espíritus que vinieron a la tierra y que cuando se dieron cuenta en el cielo, estaban muertos. Por eso aquí en la tierra es tierra de muertos. Porque vinieron espíritus vivos, creados, pero se murieron. ¿Se acuerdan del pródigo? Mi hijo muerto era en la posilga, ¿eh? Pero ahora ha revivido. Que si se murió, pues. Ahora, analicemos esto así breve. ¿Cómo se murieron? Se murieron en el ingreso al embarre adámico. Y entonces murieron porque el pecado lo metió Adán. Entró por Adán. Entonces se regó la consecuencia del pecado en el hombre y murió. Muriendo necesita nacer otra vez.
para poder volver a ser los espíritus que Dios creó. Bueno, entonces el mundo de los espíritus es traslado de espíritus creados, y cuando digo mundo me refiero a lugares, actitudes que Dios tenía no sé dónde, los espíritus que creaba y sigue creando, y los asigna a la tierra X, Y o Z lugar, pero aquí hablemos de la tierra, y los asignó para un cuerpo humano. Notemos que Dios engendra cuerpos, hace que se engendren cuerpos, pero también está creando cuerpos, haciendo cuerpos. Ejemplo, Adán fue hecho en la tierra, ¿no? No estoy diciendo cómo empezó, pero fue hecho de mano de Dios. Pero el poseer Adán fue engendrado, no apareció hecho. Entonces hay espíritus que vienen para ser engendrados en cuerpo, mejor dicho, para ponerlos en un cuerpo engendrado o en un cuerpo hecho. Por eso dice Dios, dice la Escritura, que los espíritus, de unos espíritus hizo ángeles, les creó cuerpo, ¿no? Y de otros los hizo ministros humanos, les creó cuerpo. Bueno, no entremos ahí. Ahora, el mundo está lleno ahora, digamos, antes de que Cristo fuera asignado a venir, está lleno de muertos. ¿Qué? ¿Espíritus? Sí, pero no cuerpos muertos, cuerpos andantes, pero muertos. Esos son los muertos que oyen la voz del Hijo de Dios o no la oyen mientras caminan. Eso es lo que dijo Juan. Hay muerte, dice, viene el día en que, y ahora es, en que los muertos oirán. Esos no son los muertos de los sepulcros. Esos son los muertos que acabo de describir. Oirán la voz del Hijo de Dios y unos la tomarán y otros la rechazarán. Porque más abajo dice, y viene el día, y no dice ahora es, en que voy a parafrasear, los cadáveres que están en los sepulcros también van a oír la voz del Hijo de Dios, pero para ser juzgados, no para ver en qué lugar van a estar. No para salvarlos, pues. Para salvarlos es mientras tienen vida en su cuerpo. ¿Me estoy explicando? Bueno, entonces, todo el mundo estaba lleno de muertos, sin excepción. Espíritus en cuerpos muertos. Perdón. Espíritus muertos en cuerpos vivos. Pero manejados por qué si no había espíritu vivo? Manejados por almas. Entonces, en cierto sentido, el ser que estaba racional, que Dios había creado tan precioso, se volvió animal. Entonces, por eso es que las mejores traducciones dice el hombre animal. Primero. Claro, después ya le pusieron para no insultar gente, el hombre natural. No, pero es animal, que solo se maneja de alma y cuerpo. Eso quiere decir, hermano, que deben haber habido seres que no son humanos, que tuvieron una degradación y que ahora son animales. Por eso se explica por qué el Señor castigaba animales. ¿Por qué castigaba a los animales que traspasaban los linderos del Sinaí? ¿Por qué castigaban a una mula? La ejecutaban
por haber hecho tal y cual cosa. Es un irracional, ¿no? Pero no ha de haber sido irracional todo el tiempo. Entonces, pero no nos metamos ahí. Hablemos de los animales de 2 pies. Entonces quiere decir, si usted me está entendiendo, o si yo me estoy explicando, que había de haber habido, antes de tener este cuerpo humano, ha de haber habido un estado superior. Y ese estado superior, al involucionar por el pecado, volvió a la mayoría, a todos irracionales, pero no sin culpa. Porque ¿por qué se volvieron irracionales? Por las consecuencias del primer nacimiento. En el primer nacimiento espiritual se degradaron, pecaron, erraron, qué sé yo, libre albedrío, ¿no? Como los ángeles, y entonces fueron puestos en cuerpos que adquirieron en la tierra las limitaciones del cuerpo de bajeza, más la del cuerpo de pecado. Entonces Dios les bajó volumen. No podían ser las lumbreras de antes. Entonces prácticamente los apagó, les bajó volumen. Entonces, por eso a esta tierra se le llama la tierra de los muertos. Eso ya no tenía esperanza, hermano. Esos espíritus muertos en cuerpos vivientes, existenciales, están condenados. Por eso dice que Dios ¿cómo dice? Destituyó de la gloria a todos. ¿Cierto? Lo dice, ¿no? ¿Por qué los destituyó? Porque antes sí teníamos gloria. No destituyen a nadie que no le han dado el trabajo, ¿eh? Bueno, entonces eso, nada más pensemos un ratito. Esos no teníamos esperanza. Irracionalizados por consecuencia, no por pecado original, por consecuencia del pecado de Adán. Por eso los niños mueren sin haber pecado como Adán. Pero no mueren por pecado de ellos, los niños recién nacidos. Ahora, ustedes noten, hermano, que si el Señor nos aseveró que vamos a ser juzgados de lo que hicimos en el cuerpo, en este cuerpo, es para exceptuar lo que ya sucedió fuera del cuerpo. Ahora, ¿qué pasó con lo que se hizo cuando no había cuerpo humano? Las consecuencias las acarreamos ahora. Por eso no empezamos aquí todos en el mismo punto. Unos vienen más degradados que otros. Perdidos todos, pero unos más hundidos que otros. Y arrastrando consecuencias de lo que se hizo mientras no se estuvo en el cuerpo, de la misma manera que los animales ahora anhelan salir de ese estado de involución. Cuando el hombre, que por culpa del hombre están así, dice, se ha restaurado. La creación entera anhela la manifestación de los hijos de Dios para ser ellos sacados de esta prisión irracional en la cual están como consecuencia de lo que hicieron antes. Por eso no le asustó a Eva hablar con uno que parecía que se volvió animal. Se volvió animal, no era animal. Por eso la serpiente no era entre los animales, no era animal, era entre los animales algo que no era animal, pero que se volvió animal. Es la misma cosa. Ahora,
A Eva no le avisaron cuando se volvió animal. Y creyó que todavía era racional. Y la embrocó. Así que, ¿qué ser sería ese? Que se volvió la serpiente o el serpiente tentador. Lo mismo que Luzbel. ¿Cómo sería Luzbel? Pero ¿cómo será Satán? Horrible. Comparado con... Por eso allá en el cielo se ven 4 animales alrededor del trono. Y que le compusieron en la Biblia seres vivientes. Pero son 4 animales esperando redención. Y aquí en la tierra habrá 4 bestias esperando juicio. No es casualidad, hermano. Si usted compara los 4 seres vivientes con las caras que tienen, las figuras que tienen, con las 4 bestias de acá, usted va a ver que la última bestia y la última de los 4 de arriba es cara de águila. Y la última bestia de aquí es la mística. Pero bestia. Eterno. Que es el Hijo eterno. Porque el Padre es eterno, Padre eterno. Entonces, ¿cuándo se hizo Padre el eterno? Si es Padre eterno, entonces siempre ha creado, ¿no? ¿Cuándo empezó el Hijo Verbo? Mire qué misterio nos estamos metiendo. Fíjese que estoy hablando del Verbo, no estoy hablando del Altísimo. Estoy hablando del Verbo, el Hijo. Pero es Hijo eterno. Tiene título de eterno. Nunca empezó. Entonces, no estamos hablando del Cristo, ni de Jesús. Estamos hablando del Verbo, que no tiene cuerpo humano. Bueno, ese Verbo eterno fue consultado. Y le fue dicho, Hijo, ¿quién irá por nosotros a la tierra? Están hundidos los espíritus muertos. ¿Quién irá? Yo voy, Padre. Pero Hijo, tú eres eterno. Tiene que ir alguien que muera. Entonces dijo, Señor, yo estoy dispuesto a obedecerte. Entonces te haré cuerpo mortal. Y te haré espíritu mortal. Tu espíritu inmortal, Verbo, te haré mortal. Un espíritu mortal. Un espíritu mortal. Oiga bien. Entonces sí empezó el espíritu mortal. Pero no empezó el Verbo. Si está muy nudo ciego, nos quedamos ahí. Pero entonces el Verbo que había estado saliendo como Hijo, sin cuerpo humano, había estado haciendo no sé qué tareas, no viene al caso, en otras esferas. Ya, ahora le dicen, bueno, entonces vas a ir antes que te haga cuerpo mortal. Y antes que te haga espíritu mortal, vas a ir a la tierra a visitar cómo está eso. Entonces vino sin principio de días, ni fin de días. Sin padre ni madre. Y usted sabe de quién estoy hablando. Entonces vas a estar ahí con ellos, visible, tangible, pero no como ellos.
Melquisedec. Cristofanía, o teofanía todavía. Bueno, por medio del verbo. Entonces, ahora, ¿qué cuerpo tendrían, qué tangibilidad, qué forma tendrían las visitas del verbo no encarnado? Si decimos que venía con cuerpo humano, entonces cuando nació en Belén hubiera reencarnado. Entonces venía con corporeidad, con fisonomía, hasta podía gobernar una ciudad y podía comer con los hombres, porque comió con Abraham. Melquisedec. Pero ¿a qué venía? Venía a pedir los informes, a sacar los informes de cómo estaba la tierra. Como cuando José fue enviado a ver a sus hermanos, medios hermanos, antes de ir a Gosén, a la tierra. Muy bien, los informes fueron fatales. Todos están perdidos, Padre. No hay un solo herido, todos muertos, ¿verdad? Como dice. Vaya, entonces el padre dijo, bueno, hijo, yo voy a enseñar a los de la tierra muertos que vas a llegar tú. Por eso dice Cristo, ya en la tierra. Nadie va a venir a mí si mi padre no le enseña primero. Por eso dice, si mi padre no me los trae, nadie viene a mí. Y dice, todo el que haya aprendido de mi padre, viene a mí. El padre será, dice, y todos serán enseñados de mi padre. Oiga bien, y todos serán enseñados de mi padre. Pero todo el que aprenda, viene a mí. Entonces van a haber aplazados, ¿no? Para ir al Hijo. Por eso tenemos que dividir, y perdónenme que me adelante un poco, tenemos que dividir el mundo en cizaña, en trigo y en paja. El trigo se puede volver paja si se pudre y se hace pedazo. Bueno, ok. La cizaña es irredenta. Son hijos del diablo, según la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, nosotros, acompañando a Cristo aquí, no vamos a predicar a la cizaña. Pero claro, como está revuelta y a la par del trigo, hay que hablar, ¿verdad? Pero ninguna cizaña se va a volver trigo. Ahora, ¿qué va a cosechar el Señor de todo eso? Va a cosechar trigo nada más. Y va a hacer volar la paja. Me estoy adelantando mucho. Todavía está el verbo preanunciado. Entonces el verbo, va a venir un Mesías, va a venir un Cristo, un Redentor. Desde Génesis 3:15. Va a venir todos los profetas. Enviando profetas, enviando ángeles. Ese es el Padre, el primer evangelista, enseñando. Ahora, por eso es que ninguno tiene excusa, hermano. Nuestros mayas, los aztecas, esos no fueron antes de Génesis 3:15. Entonces sí sabían que iba a venir un redentor, ¿no? Bueno, ¿por qué lo perdieron? ¿Por qué no lo creyeron? ¿Por qué lo apagaron? ¿Por qué lo rechazaron? La luz vino al mundo y alumbra a todo hombre. Ahí ya no me hagan preguntas de, ¿y los de la Patagonia? Nada, déjenlo, no es, aquí está claro ya. Esta es la vida eterna, que conozcan a Dios y al que envió, punto. Bueno, entonces ahora el Hijo le dice el Padre, estamos en la eternidad pasada, le dice el Padre, Hijo, espíritu inmortal, espíritu eterno,
vas a tomar el espíritu mortal. Le hizo espíritu mortal. Entonces lo trajo a la tierra a un cuerpo engendrado. Curioso, ¿verdad? Lo puso a que naciera entre los hombres. No que viniera, sino que naciera. Es claro, ven, por eso fue que no lo entendieron cuando él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, que vino, ¿no? Fíjese. Pero dijeron, no, si tú naciste en Belén. Sí, pues. Claro, yo soy el pan que descendió del cielo y nació en Belén. Ahora, ¿por qué no aparece el pan ahí? Porque nace. Porque tenía que ser entre los hombres, como uno de ellos, inmortal. Usted sabe que Cristo va a venir como el pan que va a descender del cielo, ya inmortal, glorioso como está ahora, pero entonces no va a venir a redimir, porque primero tiene que venir a redimir, naciendo. Maraneta ya vino. No Maranata, Maranata vendrá. Cristo viene, Maranata. Maraneta, que es la palabra aramea. Cristo ya vino. Ahora, ¿cuántos creen eso? Ahora, fíjese usted, por eso dice que se decía ya en los días de Cristo, los cristianos primeros se encontraban en la calle y le decían al hermano de la fe, le decían, Maraneta, Maraneta. Cristo ya vino, el Mesías ya vino. Amén, decía el otro, ¿no? Ok. Pero los judíos que no creen todavía que ya vino el Mesías, decían, Maranata, el Mesías viene. No, el Mesías ya vino. No, viene. Esa era la reyerta. Ahora, ¿qué dice usted? ¿Maraneta o Maranata? Las dos cosas, ¿no? Solo que el Maranata ya vino Maraneta. Platicaba con un hermano, le decía, mire hermano, este es un rema tremendo. Cuando yo leí así, abrí la Biblia y leí, ustedes no vienen a mí, hablando Cristo, ustedes no vienen a mí, fariseos, judíos, ustedes no vienen a mí y están estudiando a Moisés, ¿no? El Pentateuco era su pasión de ellos. 5 rollos, hermano, el Pentateuco. Y el Señor se los encontró pentautequeando. Y cuando los vio los rollos, dijo el Señor, escudriñan las Escrituras. Qué bueno, esa es la verdad. Pero ¿por qué no vienen a mí? Oiga esto. Ustedes no vienen a mí porque creen que la vida está en los rollos. Literal lo que dijo el Señor. Lo voy a decir literal. Ustedes no vienen a mí porque escudriñan las Escrituras y creen que ahí está la vida. Sí, pero les dijo, pero la vida está en mí para que tengan vida las Escrituras. Ahora, les dijo, esta es la palabra que quería decirles. Les dijo, si ustedes creyeran en lo que están leyendo el Pentateuco. O sea, autenticó el Pentateuco, ¿no? Ustedes están leyendo el Pentateuco. Si creyeran en Moisés, o sea, si el Espíritu de Dios les revelara lo que quiso decir Moisés, creerían en mí. Porque de mí, de Jesús de Nazaret, escribió Moisés. No del Mesías. Claro, Jesús de Nazaret era el Mesías. Pero dijo, de mí escribió Moisés.
Lo que pasa es que ustedes están vendados, o les alteraron el Pentateuco, o ustedes creen que la letra los va a salvar, pero si ustedes tuvieran la luz de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, entenderían a Moisés, en otras palabras. El que no tenga a Jesús, no digo entender el Pentateuco, no entiende ni papa. No entiende el Antiguo Testamento. Porque la llave y la clave del Antiguo Testamento es Jesús de Nazaret. Mire, tan es la clave que, por ejemplo, ellos dicen que no es Jesús el Mesías, los judíos. Y según Malaquías, según el Antiguo Testamento, Miqueas, y bueno, todo el Antiguo Testamento, el Mesías, no Jesús, el Mesías, tenía que entrar para ser el auténtico Mesías que va a venir en el segundo templo de Jerusalén. No tengo tiempo para explicar eso ahora. Pero, entonces, supongamos que usted y los judíos no entienden quién es Jesús. Perdón, quién es el Mesías. Y usted no cree que es Jesús. Pero fíjese que el único que entró en el segundo templo como Mesías fue Jesús. Y ahora ya no puede entrar ahora porque ya está vestido el templo. Entonces el que va a venir para ser auténtico Mesías tiene que ser el que entró en el segundo templo. Ahora hágame favor, ¿cómo va a ser el falso Mesías, el anticristo, para... ¿Me estoy explicando? Si ya no hay templo. Segundo, va a haber un tercero. Pero el tercero va a entrar él, que entró en el segundo. Nota usted cómo está Jesús de Nazaret en las Escrituras, pero no lo ven. Los que no fueron enseñados, ¿qué digo enseñados? Los que no aprendieron del Padre. ¿Por qué hubo salvos en el Antiguo Testamento? Porque ellos entendieron que el Mesías iba a ser un niño, que después entraría en una burra. Pero ¿por qué lo rechazaron los demás? Porque no creyeron que el Mesías iba a ser un niño, sino que iba a venir poderoso. Por eso cuando lo vieron débil, no es lógico, ¿verdad? Ay, la lógica humana. Linda, ¿verdad? A perderse. Por eso fue que Saulo, que era un hombre, hermano, con el perdón de todos nosotros, y yo perdono también, más sabio que todos nosotros juntos, Saulo, humanamente. Sin embargo, le alteraron de tal manera las Escrituras, enseñándoselas, que cuando él vino a sentir en el camino de Damasco, el Mesías había venido, se había ido, había pasado por enfrente de él y no lo había visto. Por eso fue que el susto de él fue: ¿quién eres, Señor? Más brillante que esa luz, ¿verdad? Señor, tú eres el Mesías, ¿verdad? Sí, yo soy el Mesías. ¿Y cómo te llamas, Señor? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Yo siempre digo Jesús y se fue a espaldas, ¿eh? Hermano, no es una fotografía a todo color de los ignorantes, porque se pierden en la letra o en las explicaciones teológicas humanas para no ver al Mesías. Estudian las Escrituras, pero no van a Cristo, Jesús, porque creen que la vida está en lo que Dios dijo, aunque le hayan alterado la letra los hombres. Así es. Y solo hasta que hasta que crean en Jesús, el velo será quitado. Yo insisto, no que va a ser quitado para que crean. ¿Ya lo oyó? No les van a quitar el velo para que crean, porque el velo se los pusieron ellos, no se los puso Dios.
Dios les dio la fe, pero se pusieron velo. Moisés veía a Dios en el monte Sinaí, pero él se puso velo para que no le vieran la luz. Léelo. Ahí está. Ok. A ver, pero sigue leyendo. Primero se tienen que convertir. ¿Qué? ¿Entonces qué? Si Dios me deja ver, dicen los, entonces voy a creer. No, cree primero y después te voy a dejar ver. Va. ¿Quién decide creer? Porque le dieron fe. Y eso también es gratis. Entonces, la condenación es que amaron más las tinieblas que la luz. Bueno, pero ya me perdí con el mundo de los espíritus por estar explicando otras cosas. El mundo de los espíritus, entonces dice, ahora va a venir el espíritu, ya vino el espíritu, ya Maraneta. Ya está el espíritu en un cuerpo nacido de mujer, niño llorando como cualquier otro niño, que solamente el que tenga la revelación puede ver que ese niño es el rey. Por eso, y a los primeros que alumbró Dios, a lo menos que nosotros sabemos, que reconocieron al rey en el niño, fueron unos lejanos, que tardaron 2 años en llegar, con luz astral. Pero dice uno, entonces está alumbrando el Señor a los de allá afuera, o a saber de dónde, un momentito. Pero también los iletrados pastores de Belén fueron alumbrados, solo que no por estrella, sino por ángeles. Y estaban a 10 minutos del lugar donde había nacido el Señor. Quiere decir que es para los sabios y para los atrasados, para los lentos. Y fíjese, hermano, que si les aparece la estrella de los magos a los pastores, todavía estuvieran ahí durmiendo. Pero les aparecieron ángeles y con un ángel no creyeron, les pusieron un coro de ángeles. Así que estamos bien los que queremos aprender. Porque si no nos convence un ángel, nos mandan un chorro de ángeles. Pero eso sí, hermano, primero tenemos que decidir nosotros. Primero cree y verás. No vas a cometer la insensatez. Primero quiero ver, Señor. Yo le decía a algunos hermanos que me encandiló la palabra que escribe Lucas 1:1 en adelante. Lucas creyó con Pablo, se convirtió. Pero fue a ver cómo habían arreglado la letra, hermano. Él no andaba buscando a ver si el evangelio era la verdad. Él lo que andaba buscando eran los escribidores, para ver si era como ellos decían y si estaba en orden lo que había Dios inspirado en el original, digamos. No mencionemos idioma. Y encontró que intentaron nada más poner en orden y fracasaron. Entonces dijo, yo lo voy a poner en orden, Teófilo. Yo te voy a probar que esto que creemos es verdad. Entonces agarró el idioma que haya sido y lo ordenó y escribió en griego. Y una prosa, dicen los que saben griego, digna de los griegos de Homero. Yo no me quiero meter en semántica, pero oiga esto.
Quiere decir entonces que tenemos derecho, los que creemos. ¿Cuántos creen en Jesús de Nazaret como el Mesías? Bueno, tenemos derecho de ver si nos están dando ordenado lo escrito. Lucas no fue a escribir, solo por escribir, fue a ordenar. ¿Quieren que lo leamos? Lo leamos, leamos Lucas 1. Por cuando a muchos han tratado de Oiga, han tratado, como que no lograron, ¿verdad? de copilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, Ya las creía. tal como nos las han transmitido Vamos a ver, y averiguó con ellos, con los testigos. los que desde el principio fueron testigos oculares Seguí. y ministros de la palabra. Oiga, sigue. También a mí me ha parecido conveniente. Bueno, voy a ver yo si está en orden, Teófilo, para que te lo certifique yo, porque yo sí averigüé con las personas que vivieron esas cosas. Fue con micrófono en mano, entrevistar a María, a fulano, a sutano, los que estaban vivos. Ahora te lo voy a poner en orden, dijo. Así que no se asusten de versiones bíblicas. Las versiones bíblicas, siempre que no vayan a ser interesadas, ¿no? Están poniendo en orden lo que pudo haber estado en desorden. Para los que creemos. Dice, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribiéndotelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. ¿Sacó otro evangelio Lucas? Ordenó, averiguó, compaginó, comparó. Cualquiera que haya sido el idioma que tenía enfrente. Dice en el 4, para que sepas la verdad precisa. Oiga eso. Dice para que compruebes la solidez. Vaya, la solidez. Acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Así que no está prohibido hacer esto, ¿no? Muy bien. Yo me voy a dejar ahí porque voy a cerrar porque el tiempo se me fue, con lo siguiente. Entonces, el espíritu inmortal del Verbo se hizo mortal para venir a los espíritus muertos y darles vida otra vez, los que creyeran. Y entonces hacerlos otra vez de vivir inmortales. Por eso la inmortalidad la vamos a heredar, no la tenemos. Porque todavía nos podemos morir, ¿no? Ahora bien, si Adán hubiera sido probado como inmortal, no cae. En muerte. Entonces, ¿cómo fue probado Adán? Haciéndolo mortal. ¿Usted cree que lo creó mortal Dios? No. Lo creó como cuando lo unió con Eva para siempre, porque no había muerte. Pero tenía que ganar la inmortalidad, obedeciendo. Entonces, para matar a Adán, porque lo tenía que matar, lo sacó del huerto, porque ahí no se podía morir. Ahora note usted las herencias de pecado. Los hijos nacieron fuera del huerto. Y quizás como que los oyera yo, por lo menos acá ahí. ¿Y qué culpa tengo yo de haber nacido bravo y así, si yo nací fuera del huerto? Y la culpa tienen mis papás. Pregúntele a los hijos de los borrachitos del diluvio, antes del diluvio, ¿por qué se ahogaron? Si la culpa era del tata. Bueno, pues ese es otro boleto. Dejamos ahí para que tengamos unos minutos de preguntas. Bueno, espero que esta introducción al mundo de los espíritus nos traiga la próxima vez
Bueno, Otto, las degeneraciones congénitas no serán un vestigio de la deformación, de la degradación del hombre. Allá hicimos cosas, no en este cuerpo, que se pagan aquí, a menos que Cristo las condone. Y las de aquí las pagamos allá, al otro lado. Es decir, estamos pagando consecuencias de lo que hicimos allá, aquí. Por eso aquí hay castigos inexplicables, taras, etc. Pero aquí estamos haciendo lo que vamos a tener allá en la eternidad. Pero nos van a juzgar en el cuerpo. Ya aquello está, aquí se paga, a menos que Cristo condone. Mediante la fe en Él, que quita las taras hasta la cuarta generación, las quita, las borra, las clava en la cruz. Bueno, disculpe, cuando estaba explicando usted acerca de lo del velo, que es necesario creer primero para que se le caiga a uno de los ojos, yo me puse contento porque entonces yo dije, creí y me fue válido para... Sí, pero después usted, cuando yo estaba alegre por eso, usted dijo... ¿Te contiste triste? Sí, porque entonces usted dijo, sí creímos porque se nos dio fe. Sí. Bueno, entonces está en Dios el que nosotros nos salvemos o nos perdamos. No. ¿Qué hizo uno? No. ¿O en dónde fue que se hizo algo para uno? No. Le dieron fe a todos. El alumbramiento, la luz, es la fe a todos para salvarse. Es como decirle a alguien, mire, ahí está la tabla, agárrese de la tabla y se salva. Pues están ahogando. Pero son los que se agarran de la tabla. Pero están avisados todos. ¿No decidió Dios? No, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Entonces decidió el hombre coger la tabla o ahogarse. Entonces, digámoslo de otra manera, el hombre se condena a sí mismo, pero no se salva a sí mismo. Sí, no se salva a sí mismo, pero se condena a sí mismo, porque Dios lo tiene que matar, porque él se condenó. Miren con Caín. Caín, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no haces lo que hizo tu hermano Abel? No, mi pecado es muy grande, yo no, mejor me largo. Lárgate. ¿Quién se perdió? Él no se perdonó. Caín no se perdonó para ir al perdón de Dios. Él se condenó. Ok. Hermano Otto, disculpe. Entendemos que, digamos, el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo con pecado, moría. Y lo tenían que jalar con un lazo hasta sí, afuera, ¿verdad? Sí, moría, sí. Sí, moría por el pecado propio, ¿verdad? ¿Podríamos nosotros decir que a Adán se le murió su sumo sacerdote en el lugar santísimo, es decir, su espíritu en el huerto, y entonces tuvo que ser jalado con un lazo hacia el lugar santo para que terminara de morir? Ya hiciste la figura. Ya hiciste la figura de lo que yo estoy diciendo. Cierto, exacto. Hermano, en relación a la salvación, la misma regla que se aplica a los judíos entonces podría ser aplicada hoy a los gentiles. A todo hombre. Amén. Nadie es salvo o perdido por raza. Nadie es salvo o perdido por mérito. Cuando él habló a Israel lo que nos iba a hablar a nosotros. Pero primero les tocaba a ellos por prioridades raciales, en ese caso. Pero nadie se condenó por judío o se salvó por judío. Se condenó o se salvó según lo que haya hecho de Jesús de Nazaret, no del Mesías. Le venía diciendo a los hermanos en el auto, todos los hebreos en Israel creen en el Mesías, pero no creen en Jesús. Y cuando uno llega y dice, Jesús es el Mesías, se le quedan mirando y no saben que están empurrados o riéndose de su propia ignorancia.
Porque uno es el salvo por los méritos de Jesús. Y ellos son los perdidos. Si somos aspirantes a la inmortalidad, ¿la podemos ganar o perder en base a la obediencia? Bueno, exactamente, porque por obediencia o desobediencia se murieron en el desierto los hebreos. Pero escaparon del infierno porque Dios los salvó a los que creyeron. Creer para salvarse. Obedecer para hacernos inmortales. Hermano Otto, disculpe, hay un texto bíblico al respecto de eso, allá en Juan, que dice, y sabéis que todo homicida no tiene vida eterna, Ahí está, permanente. Ahí está, él. permanente. Le pudo haber llegado, pero no la cogió. Por eso dice, tendremos después de la regeneración como fin la vida eterna. No dice, ya la tenemos. Claro, está al alcance, pero ¿la va a coger o la va a dejar? Y entonces si la deja, lo tienen que matar. ¿Por qué? Porque la vida eterna es conocer a Dios y al enviado. Y el enviado no es otro más que el exclusivo Jesús de Nazaret. Hermano, ¿se puede decir entonces con lo que usted está diciendo que, aquí estoy, que el lago de fuego alguna vez tendrá que dejar de existir? Porque a pesar de que es castigo, a pesar de que es una condena, hay entidades vivientes ahí. No hablo tal vez de vida eterna y pero sí de permanecer vivo. No, digámoslo así. Se aseguró por la Biblia que el que no tenga la vida de Dios que trae Jesucristo, que a él le ha sido dado impartirla, muere. Muy bien, entonces el que no le dé Dios su vida no se va a morir, no puede ser eterno, porque la eternidad está en Dios por Jesucristo al alcanzar la meta. Muy bien, entonces quiere decir que todos los que no creyeron en Cristo de todos los tiempos no les dio la vida a Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a morir? Bueno, dos aspectos. Como tienen cuerpo, va a morir el cuerpo. Como tienen alma, va a ser destruida el alma. Porque el alma que pecare morirá. ¿Y el espíritu? Entonces, no habla de destruir espíritus, ni de reciclarlos. Ahí está la eternidad de muerte. Por eso hay muerte eterna, vida eterna y muerte eterna. ¿Qué sería la muerte eterna del espíritu? Separación eterna de su creador. Entonces, yo les he preguntado a los que me hacen esa pregunta, ya me la han hecho. Les he preguntado, ¿cuántos años cree usted que tiene un espíritu inmundo? El más viejo que agarre por ahí. ¿Quién me contesta? Póngale, ¿cuánto le pone? No, pues si eso están antes de Adán. Pongámosle 10,000, 15,000, y a los demonios pongámosle 5 millones de años. Ahora, óigame bien, eso llevan de estar sufriendo sin cuerpos y sin almas, y no irá a ser así al final. No irán a haber otros así, porque esos tienen millones de años y están existentes, o sea que están muertos, pero con existencia y con sufrimiento, porque están sufriendo aún cuando se meten en los cuerpos, sufriendo que los van a echar, por eso lo alquilaron la casa y no pagan la renta. Pero ¿qué pasa cuando no están en cuerpos? Dice que andan angustiados por lugares secos. Bueno, no me apunte lo otro que así van a ser los otros. No será, estoy diciendo yo. Que la no destrucción de espíritus se trata de apartarlos eternamente como huérfanos. Más, ¿qué más? Hermano, yo creo que Tenemos 25 minutos. dos preguntas. Yo creo que una ya casi la aclaró usted.
Cuando el Señor dice que Él Pero que vino, falta el casi. que Él vino por lo que se había perdido. Ajá. Entonces se estaba refiriendo a espíritus, no a almas. Mira, varón, Él vino por lo que se había perdido de humanos. Porque yo no creo que seamos los exclusivos perdidos. Han habido perdidos de antes, no humanos. Puesto que el pecado entró en el hombre por Adán. Entró, ¿de dónde venía? De otras esferas. Entonces no hablemos tan exclusivamente, mi querido Mario. Entonces, Él vino a buscar y a salvar lo perdido de aquí. Los otros son otros tomos. Ok, vámonos. La otra es, hermano, yo me preguntaba por qué Dios tiene tanto interés en la tierra. Yo me lo pregunto también. Porque ha habido tantos tratos con Él durante mucho tiempo. Lo más fácil hubiera sido destruirla y crear otra. ¿Ser otra? ¿Será que Lo más fácil era buscarse otro Jonás en vez de seguirlo. Así es. ¿Será, hermano, que entonces la tierra podría ser un lugar de trato en el universo? Es un lugar intermedio. Un cementerio. Pero de humanos. Humanos. Es una tumba de la cual van a salir los salvos y se van a quedar los perdidos. Humanos y espíritus también, no humanos. Sí, todo lo que esté aquí. Pero, insisto, vino a buscar lo perdido, simiente de Abraham. Simiente de Abraham. Sí, porque me llamaba la atención cuando Alex hablaba del lago de fuego. Porque ¿por qué lo vinieron a instaurar aquí? ¿Por qué los espíritus muertos estaban aquí? ¿A quién le tenía que pedir permiso a Dios para eso? Si el Verbo fue hecho mortal para venir a la tierra, ¿cómo queda o cómo es el Espíritu de Jesús? ¿Siempre vienen los dos espíritus juntos? El Verbo nunca se apartó de Jesús, pero Él declinó sus atributos como Verbo y actuó como espíritu mortal, en un cuerpo mortal. Por eso el diablo dijo, aquí lo acabo, dijo. Y el acabado fue el diablo. Porque peleó el diablo con el primer Adán y con el postrer Adán, como hombres. Bueno, Joto, perdón, con respecto a esto hay algo que yo no entiendo. Cuando el Verbo vino a la tierra, ¿se convirtió el Verbo en un espíritu mortal o se le adjuntó un espíritu mortal? No se convirtió, porque entonces el Verbo se hubiera hecho espíritu mortal y entonces sería mortal el Verbo. No, le hicieron un espíritu como le crearon un cuerpo. Mortales. Se agregó, se adjuntó. Por eso en Jesús hay un espíritu humano y hay un espíritu eterno. Porque son dos naturalezas juntas. Por eso puede ser 100% hombre, ¿verdad? De otra manera, no podría ser 100% hombre si no tuviera espíritu de hombre. ¿Y cómo podía, si tuviera solo espíritu de Verbo, ser tentado? Dios no puede ser tentado. Si Adán era el único espíritu ejemplar, ¿qué de Eva? Que su nombre significa madre de los vivientes. ¿De qué vivientes? Sí, pero es que Eva era derivación. Eva no era gestación aparte. Entonces no estamos hablando de dos entidades. Estamos hablando de una en dos operaciones. ¿Melquisedec fue literalmente rey de Salem? Así dice la Biblia, y yo la creo. Da la casualidad. Ahora, que uno la puede explicar, esa es otra cosa. Yo no puedo explicar cómo gobernó Salem y cuánto tiempo. ¿O en dónde? Bueno, Jerusalén, donde era la antecesora de Jerusalén, es la Jerusalén ancestral. Sí. Era Jesús, o sea, Melqui, Salem. Jesús en Jerusalén. O sea, el Mesías prefigurado en una Jerusalén prefigurada. Como también hay una Babilonia prefigurada y una Babilonia mística.
De acuerdo al estudio de hoy, Colosenses 1:20 especifica la reconciliación en sí, no solo de personas, sino también de cosas, animales y objetos. Dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, ¿Están arriba? habiendo hecho la paz por medio de la sangre No, de... dice el contexto, que los están arriba en los cielos y aquí en la tierra. Colosenses Léelo porque lo dice. dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. Doctor, con relación a, digamos, si hay seres fuera de la tierra, puede haber juicios que se están dando constantemente, aparte del juicio final que nosotros esperamos, por el hecho que si millones y millones de años han caído seres, ¿dónde los han juzgado? ¿O esperan el juicio final hasta el que dice la Biblia? Está difícil, porque lo único que yo sé, lo que la Biblia dice, que vamos a juzgar ángeles y vamos a caídos, diablos, pero no dice seres humanos de caídos. Juzgaremos al mundo, dice, y a los ángeles. Entonces no puedo contestar categóricamente esa pregunta. El cordero inmolado fue literal o en el corazón de Dios y se ejecutó hace 2000 años aquí en la tierra. No. ¿Cómo así? El cordero inmolado fue literal o en el corazón de Dios y fue ejecutado hace 2000 años aquí en la tierra. Es que lo que dice es el cordero que fue preparado desde antes de la fundación del mundo para ser inmolado. Alguien alteró por ahí diciendo que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Así que agarraron la versión equivocada. Porque, no se asuste de eso, ¿verdad? Porque es muy diferente preparar a un cordero antes de la fundación del mundo para inmolarlo en la cruz. A que lo inmolaron, entonces ya lo inmolaron una vez y volvió a ser inmolado aquí. Y eso es un sacrificio. El contexto manda. Mala redacción. El contexto para mí. En la eternidad de ese tipo. Hermano apóstol, si a los del Antiguo Testamento el Padre les enseñó por medio de los profetas, nosotros ¿dónde y cuándo fuimos enseñados? ¿Sería en la preexistencia? Cuando éramos espíritus. En la preexistencia. Acuérdense que preexistencia no es haber vivido en otros cuerpos. Preexistencia es que el espíritu existe antes que el cuerpo. Podemos leer Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Así que no estoy diciéndolo yo, ahí lo dice. A mí no me crea, créale la palabra y punto. O fúndase. No si no me cree a mí, pero si no cree la palabra. ¿En qué momento muere el espíritu? En el momento de... Al contacto genético, dice. Al contacto genético no muere. Al contacto genético tiene consecuencias de pecado. Porque no muere por el pecado original. Muere cuando él hace pecado igual que Adán. Por eso los niños se salvan. El alma que muere morirá. Y el espíritu lo recogerá Dios. Y si Dios quiere, le puede dar vida a ese espíritu o lo hace un espíritu bueno o malo. Explíqueme, por favor. Es que Jesús recibe los espíritus de sus hijos. Y el Padre los de él. El Padre va a juzgar los espíritus. El Hijo recibe solo los que ya están juzgados y perdonados. Por eso Esteban, decía mi hermano Rolando, ¿verdad? Esteban le dio su espíritu ¿a quién? Pero lee Eclesiastés, todos van al Padre. Pero el contexto dice que los del Hijo van al Hijo. Quiere decir
que aún las ramas injertadas por predestinación están seguras para la inmortalidad? ¿Por qué Pablo decía podía ser eliminado de la carrera? No, es que no hay ramas injertadas para salvación. Las ramas injertadas les están ofreciendo la salvación y la vida eterna. Porque lo injertado puede pegar o no, si quiere, y puede permanecer o no. Porque de la misma manera que cortan ramas naturales, cortan ramas injertadas que no pegan. No veo por qué unos van a hacer el castigo diferente a los otros. Hicieron lo mismo. Dios es Padre de espíritus, y eso de ser destituidos de la gloria de Dios es que íbamos a ser puestos en un cuerpo después de Adán. Entiendo la pregunta. Dios es Padre de espíritus. Sí, y cuando dice la Biblia que somos destituidos de la gloria de Dios es porque íbamos a tomar un cuerpo. ¿Es así? No, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios porque nos perdimos aquí. No porque íbamos a tomar un cuerpo. Nadie, a no ser la cizaña, que eso es de cuenta aparte, nadie viene condenado aquí, aparte de la cizaña. Vienen perdidos, venimos perdidos, es decir, entramos perdidos, pero vamos o no a ser condenados. No es lo mismo condenados que perdidos. Todos empezamos aquí perdidos, entonces ya estaríamos condenados. ¿Qué es lo que va a hacer la condenación? Que nos van a juzgar, que nos van a hallar en el libro de la vida o no. Luego, entonces, venir con perdido no es estar condenado. Esa es la razón por qué le dije que Judas venía perdido, pero aquí se condenó. Por la siguiente razón, lo he platicado con algunos hermanos. Ese es otro rema. Porque el Señor Jesús no hubiera podido mandar un maldito a bendecir en el ministerio. Él se maldijo totalmente cuando se condenó. Entonces ya no ministró. Pero el Señor lo mandó a ministrar como nosotros, que somos perdidos, pero rescatados, ¿no? Rescatados y que sí permanecemos. Bueno, disculpe, cuando el Señor Jesús les dice a los fariseos, hijos del diablo, ¿hay un padre putativo ahí o un padre literal? Yo quiero creer muchas cosas ahí, pero los hijos del diablo para mí son engendros satánicos como la cizaña. Literales. Ahora, ¿por qué lo dice la parábola? La sembrada, dice, sembró, dice, cizaña, que son los hijos del diablo. Y dice, sembró trigo, que son los hijos del reino. Pero algunos fariseos dicen que se convirtieron. Bueno, por eso es que digo que tengo que creer muchas cosas ahí. Si estaba hablando él, ustedes son hijos del diablo, estaría diciendo cizaña, no tenía remedio. Pero si él no eran cizañas, sino que eran trigo podrido, trigo que se volvió paja, que tenían esperanza. Por eso hay apóstatas reversibles e irreversibles. El diablo, Luzbel mismo, fue un apóstata que se volvió irreversible porque no permaneció en la verdad. También. Quiere decir que los únicos que son irreversibles son aquellos espíritus aprisionados que están para ser juzgados, o los que son cizaña, hijos del diablo, a los cuales quiero yo creer ahí. Hay que ver contexto. Les digo, Señor, ustedes no vienen a mí porque no son de mis ovejas. ¿Qué está diciendo? Son de otras ovejas, ovejas de otro padre. Las ovejas del Señor
fueron engendradas con señalamiento prenatal. Las de Labán, que son un tipo del diablo y del anticristo, fueron sin señal prenatal. Entonces nacieron del diablo. Entendí. No, transmite. Transmite como tú tienes tu hijo y transmitiste la vida, no la creaste. Entendí que hay 4 seres en el cielo esperando redención, porque si ellos adoran siempre al Señor, o escuché mal, según Apocalipsis 4:8. Me agarraron en curva, ¿verdad? Lo que quieren que les explique los 4 animales, ¿verdad? Mire, los 4 animales o eran espíritus en perfección, en perfeccionamiento, que iban allá a hacer lumbreras después, ¿no? Estaban en escalas de perfeccionamiento, porque la nueva luz es los espíritus no hechos ya perfectos, sino la nueva luz es los espíritus en perfeccionamiento. Así dice una versión un poco menor que Dios. Sí, claro, nosotros no perfectos adoramos, ¿no? ¿O no? No, pero no están en el estado final. Todavía no tienen cuerpo. No están en el estado final. Sí, pero nota eso. Nosotros adoramos y no estamos perfectos. Así que ya te boté tu argumento que por eso adoran. Me saliste con que están en el cielo, sí, pero sin cuerpo. Entonces le falta la perfección del cuerpo. Eso ya es otro boleto, los 24 ancianos. Esos son judicaturas, juicios o personajes que están, a lo mejor son de otras esferas, que van a juzgar, o son sacerdocios, inclusive el de Melquisedec, pero eso ya es mucho más amplio explicarlo. Fíjese, hermano, que respecto a lo que está diciendo el hermano, estaba viendo que en Apocalipsis hay 7 grupos de adoradores y todos son imperfectos, con excepción del Apocalipsis 14, que canta un cántico nuevo que nadie puede aprender. Al tope de esa esfera. Al tope de esa esfera, pero digamos los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, sí cantan un cántico que todos los demás pueden aprender. Entonces no es un cántico de los perfectos, aunque estén en el cielo, ¿no? Sino de los perfeccionantes. Sí, espero que haya quedado claro, ¿no? ¿Será que la destrucción de espíritus es solo para los humanos? Porque dice Marcos 1:24 y Lucas 4:34 que los espíritus inmundos le preguntaban a Jesús si los había venido a destruir. Antes de tiempo. ¿Por qué no puso la otra frase? Se comió esa frase, el que preguntó. Antes de tiempo, que sí que ellos de todos modos iban a destruir. Solo que los destruyeron antes de que lo que ellos creían. Sí, porque el verso dice, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Seguro? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Cómo no? Vaya, ¿qué está diciendo? ¿A destruir qué de ellos? Si estos espíritus inmundos y los demonios van a agarrar corporeidad para ser juzgados. Si el diablo se va a arrodillar, ¿con qué rodillas? Le van a tener que dar sus rodillitas. Entonces, volviendo al punto, destruirlos quiere decir desintegrarlos, pero no me dan un solo texto de que Dios destruye espíritus, solos. Todo lo que quieran, flotantes, huérfanos, sin padre, en la tierra del olvido, lo que sea, pero no hay una destrucción. Sí, sí. Sí, ese es el castigo. Además, me puede decir alguien que está muy discutible, espíritus encarcelados, espíritus, para ser juzgados. Pero ser juzgados no quiere decir destruidos, sino castigados o absueltos, porque ahí no van a ser absueltos, no van a ser absueltos. Si el hombre se condena a sí mismo, ¿por qué no se puede salvar a sí mismo?
No. No te metas a humanista. No, nadie se puede salvar a sí mismo, porque si no, no hubiera sido necesario que viniera el Salvador. Quiere decir que lo que se puede es perder por negarse al... Mire, vuelvo a la cita socorrida. La serpiente de metal. No se perdían envenenados los reventados del desierto, los hebreos, sino por tontos, porque no veían la serpiente de metal. O sea, no se perdían, ellos se perdían, porque se negaban el remedio. Dios no los condenaba porque ahí está el remedio. Entonces, sin remedio tampoco hay salvos. Entonces no se salvan a sí mismos, pero se pierden a sí mismos por no querer el remedio. Esta es la condenación. La condenación es que no quisieron a Cristo. Entonces ya están condenados. ¿A qué nivel entró? Mira, perdona, ninguno va a llegar a la fuerza al cielo ni al infierno. ¿A qué nivel entró la mula de Balaam cuando vio el ángel? ¿Y a qué nivel bajó Balaam? Porque él no lo vio. Bueno, Balaam bajó más que los irracionales, porque el irracional vio antes al ángel. La mula de Balaam fue un ente usado para ver que podía haber inteligencia ahí cuando Dios quiere. Seguro. Vehículo. Entonces, pero a lo mejor esta burra habló antes. Ahí no tuvo que aprender idioma. Ahora, lo que sí es que la burra creyó que podía seguir hablando aunque Dios no la tocara y siguió rebuznando. Hermano, la degradación que usted habló podría verse en el caso de Nabucodonosor, que se volvió bestia y comió pasto. Fíjate que los animales no son las bestias. Entre los animales hay bestias. Entonces es un grado más bajo todavía. Hermano Otto, estábamos viendo que en la Biblia señala nada más la destrucción del alma y del cuerpo en el infierno. Yo estaba pensando que no será que antes de que los espíritus lleguen a contaminarse en una totalidad, el Señor se los recoja y por eso se quedan alma y cuerpo únicamente y quedan seres irracionales. Bueno, eso es lo que tratamos de explicar, que la irracionalidad no es más que producto de la involución. Y entonces, pero cuando ya quitan el espíritu, entonces son irreversibles. Entonces, digamos, cuando todavía el espíritu está ahí, es cadáver, que puede ser revivido. Pero cuando ya no está, ¿qué revive? Tendría que nacer tercera vez. Tendría que morir Cristo. No se puede, está condenado. Por eso, déjenme que finalice con esto. Ponemos grabación. No, ponerla. Estaba puesta. Ok. Se me fue el pájaro. No, espere. Decía que entonces, no, pero que cuando quitan, David. Mire que hay muchos temas que se me atraviesan. David vio a Saúl. Y ustedes saben que el pecado de David fue mayor que el de Saúl. Solo que de otro tipo. Y él se arrepintió y Saúl nunca se arrepintió. Entonces, cuando vio David que a Saúl le quitaron el espíritu y se volvió loco de remate en el palacio. Y él, el escudero, lo vio. Y sin embargo pecó después del rey. Ok. Entonces clamó: Señor, no me quites el espíritu. Así como se lo quitaste a Saúl. Porque ya no voy a tener remedio. Devuélveme el gozo de mi salvación. No quites de mí el espíritu. Por eso dice en la aramea, en la versión aramea, que el espíritu de Dios no estará para siempre necesariamente con el hombre. El espíritu que Dios le da no se lo puede quitar. Humano.
El humano puede quitarlo y lo deja alma y cuerpo, animal, bestia, puede llegar a bestia. Hermano, ¿Qué decías? Judas de apóstata reversible pasó a irreversible. Lo condenó la irreversibilidad que logró aquí. Lo perdió la apostasía que tuvo allá. Bueno, pero también le dijeron, te puedes salvar, ¿no? Porque no venía condenado, pero venía perdido. Ahí lo dice, ya venía perdido. Que así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Quiere decir que son dos vidas diferentes. El Padre es el Padre de espíritus, pero le dio la facultad al Hijo que Él diera vida, sin tenerle que preguntar al Padre, a los que Él quiera darle vida. O sea, le dio la misma facultad que tiene el Padre. Por eso digo, el que adora al Padre, adóreme a mí también, porque me está dando la facultad al Padre de este sesgo. Porque si no, no habría para qué dijera que así como el Padre da vida, el Hijo da vida. Son dos que dan vida, dos fuentes. Pero una es derivada y la otra es la fuente original. El otro crea y este cría. hermano Otto, cuando usted decía, y lo dice la Biblia, que Judas mejor le hubiera sido no haber nacido, ¿cuál es el fin de los espíritus perdidos, hermano? Estoy por averiguar. ¿A dónde irán a ir a parar? Por lo que te puedo decir es por dónde van. Huérfanos, perdidos, sin relación con el Padre, muerte eterna, a la tierra del olvido, y ahí como es del olvido, no me acuerdo. Amén. Hermanos, por favor, antes de irse tienen que dejar la hoja de compromiso. Por favor, me la entregan a mí. No se vayan a mover, que me están diciendo que hay algo que les tienen que decir, que no sí, se hay algunos nadie. Anuncios. Un anuncio, no sé quién es. Hermanos, como ustedes saben que el Expandiendo el Reino sigue aquí en la Iglesia Línea y en sus iglesias también. Entonces tenemos 3 eventos fuertes para que usted colabore con la Iglesia Central. Número 1 es el más importante es el del Teatro Nacional, que se va a llevar a cabo el 24 de septiembre, apúntelo. Es el tema muy lindo sobre lo que Dios le ha dado al doctor sobre el Apocalipsis. Yo vi el Apocalipsis. O sea, va a ser un tema bien interesante. Es la única fecha que está libre el Teatro Nacional. Ya lo pedimos, ya está todo. Solo falta usted, para que usted colabore con nosotros para que ese evento sea grande. Queremos lograr 2,000 personas el sábado 24 de septiembre. Entonces vamos a comenzar a hacer propaganda, vamos a comenzar a hacer afiches, volantes, radio, vamos a transmitir probablemente en directo desde el Teatro Nacional, pero eso va a ser interno para que la gente pueda ir, no se va a decir que se va a transmitir. Y lo que queremos es que llegue a nivel nacional, no solo de Misión Elín, sino a nivel de todas las iglesias de la República de Guatemala y fuera del país. Ya algunos hermanos del Salvador, hermano Jorgito Juárez, ya él dijo, a mí resérvenme tantas, dijo, para esa actividad. La idea es todo lo que el Señor le ha dado al doctor sobre Apocalipsis, que va a ser con preguntas, respuestas, etcétera. Va a ser una tarde bien, bien linda. Pero aparte de eso, la visión es recaudar fondos para el templo del auditorio de la Misión Elín. Yo creo que todos debemos de estar anuentes a esa proyección, pero lo más lindo es el tema que Dios nos va a dar en ese día. Solo una aclaración. Se va a hacer énfasis, se quiere hacer a nivel desde el punto de vista de misión cristianelismo, o sea, la actividad de toda la misión. Como ustedes saben, el pastor Ríos, Dios se lo llevó al cielo y vio el Apocalipsis. Esa va a ser la base. O sea, por eso se llama Yo vi el Apocalipsis, porque él va a narrar cómo Dios lo llevó al cielo y le mostró el Apocalipsis, y va a cerrar evidentemente narrando los acontecimientos del futuro de la tierra, que ya están
determinados ahí. Entonces creemos que aparte de la misión, que es una actividad de la misión, evidentemente, sabemos que muchos de otras misiones y de otras iglesias van a querer llegar. Entonces, pues se les va a abrir el espacio para que vayan a escuchar lo que Dios tiene, ya que no es nada insignificante, ¿verdad? Así que hay que darlo a conocer. Nada más quiero aclarar que no vamos a dar todo el Apocalipsis, sería 4 o 5 horas. Voy a exponer lo que considero yo más interesante de lo que yo vi. Vi todo el Apocalipsis. Y lo voy a exponer de tal manera que va a verse discutible probablemente, pero yo voy a exponer lo que vi y eso no me lo puede quitar ninguno. Entonces ahora claro, eso implica que vayamos uniformando doctrina, que vayamos averiguando, preguntando, y yo voy a tratar de hacerlo condensado, porque yo he sentido el deseo de hacer un libro de eso, pero claro, ahí en el libro sí voy a poner todo lo que viven, para que después de eso me crucifiquen, pero ya estaré yo en salvación completa. Con esto quiero decir, hermano, que ustedes saben que el libro de Apocalipsis es muy discutible y muy, ¿cómo le dijera? Un poco entendido. Solo se necesita remas para entenderlo. Igual que toda la Biblia, pero más el libro simbólico del Apocalipsis. A mí me permitieron el privilegio, son atracciones para que no deje de ir al teatro. A mí me permitieron el privilegio de ir a verlo y me dieron los textos de cada cosa. Entonces, para que yo viera, y eso es lo único que voy a decir ahora, para que yo viera que había sido un traslado sobrenatural y no un sueño, me hicieron lo siguiente. Además de que llegué a casa y me dormí muy súbitamente. Ya la manera de dormirse así súbitamente ya es otra cosa, ¿no? Y cuando a medio film celeste, sonó el teléfono, que estaba así pegado a la cabeza de mi cama. Entonces, como que volví. Pero una cosa tan instantánea, usted sabe lo que es coger el teléfono y estar despierto, como que nada, ¿verdad? Pero diciendo yo, ay, ¿cómo me llaman a esta hora? Y estaba allá arriba, pues. Y cuando era una oración para un hermano que se estaba muriendo en Chicago, ¿qué culpa tenía yo? Y entonces tuve que hacer la oración ahí. Y dije, oye, me partieron el Apocalipsis. Dios te bendiga, hermano, le dije a la hermana, la hija pues del que estaba muriéndose. Y yo, caramba, tan lindo que iba eso. Y yo me fui otra vez. Y empezó la segunda parte exactamente donde se había quedado. No perdí un detalle. Eso era para que yo viera que había sido no un sueñito ni una visión, sino que no sé. Lo único que sé es que me dieron todas las citas. Y cuando yo leí el Apocalipsis, claro, dije yo, pero no se parece a todos los que he leído. Y no se parece a todas las interpretaciones que me han dado. Entonces en esas estoy. No sé cuántos me van a seguir, pero que me sigan los buenos